Médico. 8:43. Señores, está con nosotros el doctor Julio Amado Castaño Guzmán, rector de UNIBE, también es el director del Hospital de la Plaza de la Salud, pero está con nosotros, entre otras cosas, porque recientemente varias universidades han anunciado un acuerdo. Ahí está la universidad, la Pucamaima, está la Pucamaima, está la UNFU y UNAPEC, APET y UNIBE, UNAPET y UNIBE. Y entonces este acuerdo, ¿cuál es el alcance de este acuerdo? Los estudiantes pueden rotar entre estas universidades. ¿Cuál será la situación? Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que para mí esto, el día de hoy, aparecerá en mi currículum vitae. Wow. Por el prestigio que representa para cualquier profesional poder compartir esta mesa con ustedes. Gracias. Nos elogia con El esas talento, palabras. la veracidad, la credibilidad, la transparencia de sus pensamientos. Gracias. Realmente para mí es un lujo estar aquí Muchas con gracias, ustedes. doctor. Gracias. Doctor. Bueno, pues, estará en nuestro currículum. Ay, gracias. Lo cual para nosotros es un honor tenerlo Claro. aquí. Gracias. Bueno, pero nada, es para comenzar nuestro conversatorio, creo que es una pregunta muy importante, porque creo que en educación superior, ese hito que significó que 5 universidades se pusieran de acuerdo, después de haber estado durante 2 años discutiendo esta posibilidad, cumpliendo con un eje que se da hoy en día en la educación superior, que es el tema de la movilidad estudiantil y profesoral. La movilidad se había experimentado en nuestro país desde hace ya décadas. Yo diría que solamente mirando hacia el exterior, o sea, que una universidad podía hacer un acuerdo Una universidad del con exterior. otra y hacía intercambio de estudiantes y profesores. Pero era increíble que lo lógico es que eso hubiera comenzado con lo local. Sin embargo, no había sido así. Pero yo creo que esta es una señal interesantísima. Yo le doy varias lecturas. La primera es de cómo el sistema, las instituciones de educación superior han madurado y han creado la suficiente confianza entre ellas para que sus estudiantes puedan realmente pasearse por el sistema, este sistema de 5 universidades, y poder realmente el estudiante decir y ser un testigo de la calidad educativa de cada uno de esos centros. Esto se firmó recientemente. Esto va a permitir que los estudiantes de esas 5 universidades puedan hacer semestres en ese grupo de universidades y tener una experiencia universitaria en todo el sentido de la palabra, con la acreditación de los créditos. En todas las carreras. Todas las carreras. ¿Puede poner un ejemplo, Sí, por de ejemplo, las ventajas que representa eso para el estudiante con una carrera específica? Claro, por ejemplo, nosotros sabemos, y eso es una condición, yo diría, universal, de que hay universidades que son más fuertes en algunas áreas que en otras. Y en el país es así. Hay universidades que son fuertes en salud, otras en ingeniería, otras en ciencias sociales, otras en derecho, otras en negocio, etcétera. Entonces, claro, esto nos permite a nosotros, y esa es realmente la esencia del acuerdo, de que nuestros estudiantes puedan, por ejemplo, ir a una universidad que es fuerte en nanotecnología, en laboratorio de nanotecnología, que no la tiene otra, y poder tener una experiencia. Además, hoy en día la educación superior ha tenido obligatoriamente que ir a lo que se llama la flexibilidad curricular. O sea, ya ninguna universidad puede hoy en día, aunque todavía existen en nuestro país, que tienen ofertas curriculares rígidas, donde el estudiante tiene que adaptarse al rigor de la universidad, a un programa, no al revés. y eso realmente, eso es un paradigma que cambió. Hoy en día los planes de estudio tienen que tener un alto contenido en la flexibilidad curricular que le permita al estudiante él mismo ir construyendo, atendiendo a sus necesidades y a sus intereses y a sus metas, que es lo que él desea. Eso cada vez irá cambiando más, es lo que se llama la interdisciplinariedad, en el cual un estudiante de medicina puede muy bien estar tomando clases en la escuela de negocios,
Y, por ejemplo, un estudiante de ingeniería podría estar tomando clases en el área, en fisiología, porque tiene pretensiones en el mundo de la biotecnología, por ejemplo. De medicina en derecho, por el tema de las entonces demandas. eso, bueno, para lo que dice el doctor Steve Jobs, cuando usted lee la biografía de Isaacson, el biógrafo de Steve Jobs, Walter Isaacson, él dice que Steve Jobs salía de la clase de ingeniería y se metía a la clase de diseño y no eran parte de su carrera. Claro. Entonces eso cada vez es una tendencia, es una realidad. Déjame decirte algo, por ejemplo, graduarse en la vida, no solo los modelos universitarios más avanzados del momento, los estudiantes entran en programas que inicialmente ellos no conocen, o sea, no están diseñados porque van cambiando. Y se toman cursos en seis países, por ejemplo. Tienen que pasar por diferentes estancias y escenarios de aprendizaje que los expone a ellos a diferentes situaciones de aprendizaje en la cual puede ir construyendo. Porque que hoy en día, ¿de qué se trata la educación superior? La educación superior, en los próximos 10 o 15 años, según la OCDE y Naciones Unidas, va a cambiar más que lo que cambió en el milenio que tiene. Ay, papá. Existencia. Doctor, si yo me callo. Una de las preguntas que nos hicimos aquí cuando se hizo el anuncio, todos lo celebramos, lo vimos de manera positiva y se preguntaba, bueno, a la hora de concluir el estudiante, ¿qué universidad le otorga la certificación de título? ¿La universidad donde se inscribió o la de donde concluye? Muy buena pregunta. Es un acuerdo en el cual existe la confianza. El estudiante, por ejemplo, de la universidad en que yo trabajo, UNIBE, quiere ir a la Pucamaima. Bueno, él puede estar 1 o 2 semestres, pero la universidad de receptora, huésped, le recibe, pero no se queda con el estudiante. O sea, él tiene que volver otra vez Claro, a su claro, alma vuelve. mater. Sí, Tiene que volver a su Que alma no es, mater. esa es la diferencia con la convalidación. Claro, eso es otra cosa. Y este es un principio universal. UNIBE, nosotros tenemos relaciones de movilidad con 70 universidades en este momento. En el mundo. Allí que va Pablo. UNIBE permanentemente todos los semestres tiene un promedio de 100, 200 estudiantes extranjeros que hacen un semestre con nosotros. Igual nuestros estudiantes tienen que hacer lo mismo. Entonces está la reciprocidad. Y realmente la experiencia de la movilidad estudiantil es algo que agrega mucho valor en la formación de un profesional, porque tiene la oportunidad no solamente de ver nuevos modelos educativos, nuevas experiencias, sino también lo que se llama el enriquecimiento cultural que produce poder pasarte 6 meses, 1 año en otro país, en otra nación, con otro idioma, otra cultura. Realmente de eso se trata la educación. Por eso la educación debe ser integral, no debe ser solamente profesionalizante. Pero Julio, en el caso nacional, los costos de las matrículas que son diferentes en las universidades. No, eso realmente lo que se acordó es que el estudiante puede pagar en esa universidad el costo de la matrícula. Okay. De O sea, el semestre que curse lo paga el costo de la matrícula. Y eso es lo que nosotros tenemos también, por ejemplo, con las 70 universidades que tenemos acuerdo. Más o menos una fórmula universal. ¿Se le reconoce eso? No. Todo. Ahora sí, tiene que aprobar. Tiene que tener un le pregunto más bien primero sobre qué condiciones académicas tiene que tener ese estudiante. Ya lo ha dicho José, 3 puntos. 3 puntos. Y también el tema de la posibilidad de que esto trascienda estas universidades iniciales. Si ya están ustedes... Mira, lo ideal es que esto sea universal en el país. En todas. Que en las 52 universidades participen. Incluyendo la pública. ¿Qué alegó Intel ahí? No, pero... Eso es lo ideal. Pero ahí está la que está mejor rankeada. Y a su vez le sumo el tema, por ejemplo, de la UAS, para que entre a este círculo. Mira, se habló con la UAS. Yo creo particularmente que ese evento, esto que se ha presentado, ojalá y eso fuera a ser traspolado a otros sectores. No solo a las universidades. Ojalá los hospitales tuvieran este tipo de... o sea, es increíble cómo los hospitales públicos y privados tienen acuerdos con instituciones extranjeras y sin embargo desconfían de sus pares nacionales. Y no solamente eso, en el sector industrial, en los sectores productivos, estos son realmente lo que se llama generar sinergias positivas
que realmente lo que hacen es agregar valor para todos. Entonces, definitivamente yo creo que por eso considero que ese paso que han dado estas universidades es un paso que hay que observarlo, hay que darle seguimiento y realmente ojalá, lo primero porque se sustenta en base a la confianza y la credibilidad. Enumerar las universidades. Hay dos cosas que se quedaron. Ella le preguntaba, escúchame, él se quedaba lo de la posibilidad de que la universidad pública pudiera y estar otras, aquí, y otras privadas, y las otras privadas. Y en el caso de las otras privadas, que mucho decir, pero en el caso de INTE, por ejemplo, porque estamos hablando, no, porque se supone que son universidades con un mismo nivel. INTEC está. Bueno, pues está INTEC, está la U, está UNIBE, está P. El rector de INTEC, UNAPE, UNIBE, fue el principal promotor de esta iniciativa. Ahora, en cuanto a la UAS, ¿qué pasó con la UAS? Sería sumamente positivo que la UAS esté en ese consorcio. Pero hablaron con ella. No, porque tú sabes que en la UAS irregularidad, hermano, la irregularidad. Pero vamos a ver, porque se puede. En la UAS siempre ha habido un temor de la privatización de la educación y puede ser que algún grupo tenga alguna lectura diferente, que no creo que sea la del rector. Pero yo estudié en esa universidad. Yo tengo 2 títulos de la UAS. No, y su papá fue rector de la UAS. Y es la universidad en la cual mayor riqueza de aprendizajes, no solamente, si no nos enfoquemos solamente en la calidad docente o en la infraestructura. La experiencia social de haber estudiado en la UAS es en sí una universidad. Así es. Claro, única. José. No se graduó 2 veces con profesional y en la vida en la UAS. José. Usted habló ahorita de... Por eso que tu nieto tú lo mandaste para allá. Y vamos, y sobre todo a sus nietos ingleses. Sus ingleses. A las hijas la mandó a vivir esa vida para allá. Si por mí fuera tuvieran en la UAS. Doctor, usted hablaba de... José. Sí, usted hablaba de formación en nanotecnología. Y yo digo que aquí hay muchas cosas muchas disciplinas que deben incorporarse, que están creando tendencia en el mundo desarrollado. Y quiero plantearle estas 2 posibilidades. El tema de los componentes electrónicos que debe tener cada carrera. O sea, yo no concibo la medicina sin tecnología en el futuro, ni el derecho, ni la administración. Ahora. Entonces, yo creo que a cada disciplina tiene que agregarse en el pensum, en la oferta educativa superior, un componente de tecnología. Pero además, hay una carrera, lo decía hace un tiempo, que si nosotros llegamos a tener el modelo de seguridad perimetral, se necesitarían miles de expertos en data análisis. En otros países le llaman data science, otros países le llaman big data. Pero en sentido general no es más que ingeniería de datos. Todo lo que hacemos cada vez que nos movemos, el comportamiento de la sociedad genera inmensas, inconmensurables cantidades de datos. Y esos datos, el uso eficiente de esos datos nos permiten tener más eficiencia en la sociedad. Eso fue que ayudó a Trump a ganar la presidencia. Entonces, en República Dominicana eso no se ofrece. Yo estoy esperando que el ITLA me forme 3 o 4 jóvenes para emplearlos en el proyecto. ¿Ustedes no han considerado temas como eso, como el data análisis o el componente electrónico de las carreras tradicionales? Oye, es una pregunta extraordinaria la que tú acabas de plantear y servir la mesa aquí. Ese es un tema en el cual, y no solamente ese, otros, incluso todavía yo me iría un poco más a lo que es el quehacer universitario, o sea, cómo se desarrolla la actividad docente o el proceso de enseñanza-aprendizaje en la República Dominicana. Nosotros nos estamos quedando del lado donde están los analfabetos digitales. ¿Por qué? Porque las nuevas generaciones, el grupo, por ejemplo, que yo tengo ahora en la universidad, los millennials. Sí, los nativos digitales. Los nativos digitales, su estructura mental, o de cómo se lleva a cabo el proceso de aprendizaje, es totalmente diferente al tradicional. Diferente. O sea, esos chicos los encierras en un salón 50 minutos, a que un tipo le empiece a hablar, y es probablemente que no logre captar su atención, a menos que sea algo sumamente disruptivo y llame la atención.
¿Por qué? Porque hoy en día, como todos sabemos, el mundo se transformó. La forma de cómo nos interrelacionamos, la forma de cómo trabajamos, la forma de cómo producimos, la forma de cómo nos comunicamos, todo en base a lo que se llama el mundo de la comunicación y de la web y de todo lo que nosotros conocemos. Entonces, hay universidades que no se han dado cuenta de esto, y es precisamente lo que se planteó el año pasado en Virtual Educa en Bogotá, en el cual asistimos, de que hay universidades que desaparecieron y no se han dado cuenta. ¿Desaparecieron por qué? Porque aunque se mantienen, incluso muchas de ellas masificadas, haciendo actividad educativa, pero bajo un modelo pedagógico que ya no existe, porque no genera aprendizajes. Entonces, eso es un problema que tiene la República Dominicana. Hay mucha gente incluso titulándose con títulos que no tienen ningún valor en el mercado. No tienen valor en el mercado. Es como si tú te apareciera ahora, que me excuse cualquier banquero, amigo, con un certificado de título de un banco que cerró hace 20 años. O sea, eso no tiene ningún valor, porque es un papel. Y en el mercado laboral no encuentran colocación. Como un zapatero, ya los zapateros. Pero eso va a una velocidad y cada vez son más los individuos atrapados en esos sistemas que se egresan de las universidades y no tienen posibilidad. Espacio de ¿Por qué? trabajo. Porque no tienen capacidad de innovación, no tienen pensamiento crítico, no son capaces de generar valor. Tanto así que hoy en día el sector laboral, el empleador de hoy en día, lo que te puede dar es un empleo de no más de 5 años, porque en 5 años, si tú no has logrado otra cosa, tú desapareces. A nosotros nos formaron para ocupar puestos de trabajo por 4 décadas. Industriales. Pasarnos la vida allí, escolásticos. jubilarnos, ya eso no existe. Industriales y escolásticos. Entonces, ¿qué pasa? Y no solamente eso, los espacios laborales cambiaron. Claro. Sí. La gente puede trabajar desde cualquier lugar. Usted debería ser rector de la UAS. Mira, doctor. Vamos ahí es que el cambio, esa visión. El papá fue un excelente. Gracias. A las 9 que vamos a finalizar. No tengo tiempo para otro. Ay, pero teníamos que hablar de la educación general, Julio, de la huelga de los médicos, digo, de los experiencia maestros. en el área de salud, educación y mediación. Usted mira a ver cómo lo abrevia. Sí. Su opinión sobre el conflicto entre ADP y educación por el tema de las ternas, el conflicto entre clínicas, Colegio Médico Dominicano y Salud Pública, por la medida para sancionar a clínicas y médicos por el tema de la mortalidad materno-infantil, y su experiencia como mediador entre salud pública, autoridades de salud y Colegio Médico Dominicano. 3 en 1. Bueno, vámonos con educación. Déjame decirte algo. Ajá. Educación y salud son sistemas que se miran en espejo, son idénticos. Okay. Incluso la gente me pregunta cómo tú trabajas en educación y salud a la vez. Es que las soluciones son las mismas, los conflictos son los mismos, los retos son los mismos. Definitivamente, nunca habíamos llegado a un momento. Si tú miras la prensa de la semana pasada, en un titular, habían los 5 actores del sistema de salud enfrentados entre ellos. Sí. Eso nunca se había visto aquí. Público. Entonces, esto definitivamente nos llama la atención y a la reflexión de que hace falta un liderazgo. Un liderazgo que sea capaz de realmente de poder analizar y plantear una solución que sea colectiva y en la cual se asuma un compromiso, porque no vamos a tener sistema de salud si nosotros no resolvemos ese problema. Es un problema que se ha ido profundizando y que cada vez las soluciones serán más difíciles de conseguir. Por lo tanto, yo estoy muy preocupado, porque al final lo paga todo esto el que debería estar en el centro de la actividad, que es el paciente. Ese es el que está sufriendo esto. Y yo no puedo decir que nadie tiene la culpa, es una culpa colectiva. ¿Y usted está de acuerdo con la medida de salud? No, yo estoy de acuerdo con que esa medida, este no era el momento de esa medida. Porque yo pienso es temporánea. Que esa es temporánea, porque yo creo que el problema no es solamente está ahí. El problema es colectivo. Es verdad. Okay. Es un problema de todos los actores realmente que no han hecho su tarea. Vamos a hablar claro. ¿Y con las ternas en el área de educación? Estoy de acuerdo totalmente con el ministro de Educación, y no solamente eso. 20 y tantos rectores fuimos al ministerio, hicimos un apoyo al ministerio y apoyamos esa medida. Es una primicia, Julio. Porque definitivamente ese es un paso que agrega valor a la solución de las debilidades que tiene el sistema educativo a nivel básico
Muchas gracias. La experiencia como mediador gracias. positivo, ¿podría repetir? Como mediador entre Colegio Médico Dominicano y muy autoridad. triste porque los puntos ¿cómo lo va a Gracias. Mira, Marilena no había preguntado. Eso, tres en una, yo lo dije. No hubo ronda, pero bueno. Gracias al doctor Julio César Castaño. Estamos tan trabajadores aquí, doctor, que nos matamos por hacerlo una pregunta. Tienen que invitarlo. Hay que invitarlo otra vez. En la próxima vamos a invitar al director de la Plaza de la Salud. Sí. No, yo no soy director, yo soy presidente del consejo. Pero vamos a invitar el de Cli lo acabó a ellos. Espérate, Julio. ¿Quieres sintonizar a Sol desde tu móvil?